Bienvenidos a un nuevo especial de Canal A desde la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires en su edición número 46. Impactantes invitados pasaron por nuestro stand. No se pierdan lo que tienen para contarnos. Juan Sebastián Giraldo tiene más detalles de lo que está sucediendo en este magnífico encuentro. Como ya es usual, llegamos hasta el predio ferial de La Rural para disfrutar de una nueva versión de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Después de 2 años de no realizarse, nosotros volvimos para mostrarles todos los detalles de lo que sucede en el mundo literario. Esta vez estuvimos en la inauguración a cargo de Guillermo Sacomano. Se han escuchado y se siguen escuchando discursos bien intencionados acerca de la función del libro, de su trascendencia, su empleo como objeto tanto de placer como de herramienta educativa. En fin, discursos que pronto habrán de ser olvidados. Cuando fui convocado, planteé 2 cosas: leer los discursos de quienes me antecedieron y el pago de honorarios. Solo pude leer, gracias a la inquietud de Ezequiel Martínez, a los últimos 4 o 5 discursos. La organización de la feria, pareciera, presumo, no conserva los anteriores, lo que puede interpretarse como desidia hacia lo que esas voces reclamaron en cada oportunidad. Con un discurso que no se filtró ninguna de sus opiniones, Sacomano hizo la apertura oficial de la versión número 46 de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Es escritora, ha sido jurado de numerosos premios literarios, es traductora. Ella misma obtuvo muchos galardones en la escena literaria argentina e internacional. Gracias, Inés, por este encuentro. Gracias por invitarme. Comencemos por los premios. Fuiste la única escritora latinoamericana en obtener el Deutsche Junge Literaturpreis por tu libro Piedra, Papel o Tijera. ¿Viajaste a obtener? Sí, viajé a recibir el premio y además era como los Oscars, porque era un lugar con 4.000 personas y reflectores y decían, y el ganador es... tatán, y venía una chiquita con un sobre, por supuesto lo dijeron en alemán y yo no me enteré. Entonces todo el mundo se paró y aplaudía y yo estaba viendo a ver quién había ganado, porque nunca me imaginé. Y cuando vi mi editora y la traductora que se pararon y dijeron, Inés, ahí me empezó a caer la ficha. Tardé como media hora en llegar al escenario porque estaba así, no podía O sea, creerlo. vos fuiste sin saber que ibas a ganar el premio, ¿no? ¿No te habían avisado y hacían una ceremonia? No, para nada. No solamente eso, sino que además mi editora me llevaba por la feria, porque es en el contexto de la Feria de Frankfurt, y me presentaba y decía, ella fue nominada, bueno, ya estar nominada es un montón, estamos muy contentos. Yo pensaba, lo dice para consolarme porque no voy a ganar. Cuando si ya estar nominada es un montón, pensás, ella sabe y no soy yo. No, tardé bastante en darme cuenta, fue muy impresionante. Decime 3 libros que nos recomendarías. Ya sé que hay miles, pero bueno, 3. Miles. Bueno, a mí me gustó mucho, tengo una memoria de muy poco alcance, casi de mosquito, así que me gustó mucho uno que leí el año pasado que se llama Infancia, Juventud y Dependencia, de Tove Ditlevsen. Es una memoria, me gustó muchísimo y lo recomiendo. Recomiendo Autobiografía de mi madre, de Jamaica Kincaid, que para mí es un librazo, no solamente porque lo traduje yo, pero es por cómo ella realmente se mete en temas que son muy complejos de una manera brillante. Es realmente un libro que habla de nacer en el Caribe, de ser negra, de ser mujer. Te abre la cabeza así a temas que tienen que ver con el colonialismo, con ser educada en un medio que te educan como inglesa y vos sos del Caribe, te hacen aprender flores que en tu medio no existen.
muy interesante para plantearse esos temas que no solamente pasan en el Caribe, pasaron aquí y pasan aquí también, entonces está buenísimo. Y después, bueno, a mí me gusta mucho Vivian Gornick también. Llegamos hasta el predio ferial de La Rural para disfrutar de una nueva versión de la Feria del Libro. Ustedes ya saben que por Canal A les traemos todos los detalles de lo que sucede en estas casi 3 semanas de encuentros literarios. Soy Elsa Drukarov, soy escritora y soy la que organiza y coordina este año en esta edición de la feria los diálogos de escritores y escritoras de Argentina. Bueno, todos sabemos lo que representó la pandemia y creo que todos y todas sentimos la alegría de poder volver a encontrarnos. De todas formas, los libros, la lectura fueron un momento protagónico, diría, en los meses de encierro para mucha gente. Es un ciclo que se viene realizando con distintas improntas desde hace bastantes años. Que sea una oportunidad para que escritores y escritoras de este país nos encontremos a pensar algunos temas y algunas recurrencias que hay en lo que se está escribiendo en este momento. Narrar y alucinar, por un lado, o sea, la relación entre lo que se está narrando y lo alucinatorio, las realidades virtuales, tanto desde la aparición de tecnologías como desde la aparición de drogas en la narrativa argentina. Otro tema, narrar la marginalidad. Estamos en un momento lamentablemente atroz en cuanto a la pobreza de nuestro país, la pobreza de nuestros y nuestras compatriotas, y bueno, la marginalidad también es protagónica, entonces va a haber una mesa para pensar eso, narrar y militar. El problema de la militancia y los o las artistas de la literatura. Son tareas que se chocan, son tareas que se complementan. ¿Cómo se relacionan? Vamos a tener escritores y escritoras militantes pensando este problema. Y por último, narrar el amor feliz, porque generalmente lo que se narra es el amor infeliz. Hay historia cuando los amores son infelices. La literatura efectivamente es una especie de aguja sensible de lo que pasa en una sociedad, y en cada momento histórico van entrando o saliendo temas. Militar, el problema de la lucha social estaba muy presente en cierta literatura de la década, digamos, del siglo XX, pero efectivamente, como decís, no estaba presente el problema social y político de los géneros, la opresión de género, el problema de la opresión patriarcal. Eso no estaba presente, ahora está presente. La literatura va efectivamente pensando problemas que el tiempo de la historia le va planteando. Bueno, como siempre, una enorme feria del mercado de todas las editoriales, desde las más pequeñas, las más under, las más independientes, hasta los grandes grupos editoriales y desde las editoriales de literatura hasta cualquier otra versión del libro. Por un lado esto, ¿no? Es una gran feria de nuestra industria de la página impresa, digamos. Por el otro lado, un montón de actividades culturales, un montón de actividades para pensar lo que se está escribiendo y lo que se está publicando. Guillermo Martínez es un escritor de amplia trayectoria con más de 12 libros publicados. Seguramente lo habrán leído o habrán visto alguno de sus libros llevados al cine. Muchas gracias, Guillermo, por este encuentro. Encantado de estar aquí con vos otra vez. Comencemos por el cine y la literatura. ¿Alguna vez dijiste que el cine le da una segunda vida a los libros? En mi caso fue así, sobre todo con mi novela Crímenes Imperceptibles, que se llevó al cine, la llevó Alex de la Iglesia,
un par de años después de que había aparecido en España. Había tenido su recorrido la novela, pero con la película de la Iglesia hubo reediciones aquí, reediciones en España, hubo ediciones en Italia y en Inglaterra. Así que fue como una especie de segunda vuelta para la novela. Creo que en general ocurre eso, es decir, para cada novela hay un público literario, pero cuando aparece una película se suma algo así como una especie de segundo círculo. ¿Y vos cómo te sentís con esa segunda vida que le dan? Bueno, depende de cada caso cómo sea la adaptación, pero en general uno al escribir tiene una idea muy clara de aquello que quiere decir, ¿no es cierto? Y como del sentido simbólico que quiere darle. Y muchas veces después en la adaptación intervienen una serie de instancias y personas. La opinión del director, la opinión de los actores, de los productores. Entonces hay como si fueran desviaciones de ese sentido inicial. Hay cambios a veces drásticos también necesarios por producción o por decisiones del director. Entonces, no siempre el escritor se ve del todo reflejado en la película. Mi agente literaria Carmen Balcells tenía una frase sobre esto. Ella decía, bueno, cuando viene el ofrecimiento de una película, hay que pedir la mayor cantidad de dinero posible y tomarlo como indemnización. O sea, no tenía ninguna esperanza de que un autor pudiera quedar totalmente conforme con una película, ¿no? Nosotros seguimos caminando por los diferentes espacios de la Feria Internacional del Libro en su versión número 46 y nos encontramos con diversas temáticas. Una de ellas es la vestimenta, la indumentaria y el diseño, cómo se han transformado a lo largo de la historia y su impacto en la cultura. Textos académicos y literarios son parte de la propuesta de esta Feria Internacional. María Eugenia Maurelo nos cuenta más. Ahí hay variedad de títulos. Entre los últimos que me interesa contarles está Las formas de la moda, que es el libro de María Luisa Frisia, que es una italiana académica, investigadora, que atiende a la moda desde la mitad del siglo pasado aproximadamente y mira hacia el futuro y considera cómo va a ser la vestimenta y esas formas de la vestimenta en el futuro, prestando especial atención en lo que tiene que ver con la vestimenta masculina. A su vez está el libro también de María Isabel Baldassarre, se llama Bien Vestidos, es uno de los más recientes de esta editorial y lo que cuenta, lo que transita Baldassarre tiene que ver con la Belle Époque en Buenos Aires, esas tiendas que copaban la zona céntrica de la ciudad, que tenían su propia producción, esa factoría de indumentaria que se hacía en la ciudad de Buenos Aires, y también lo que tiene que ver con los oficios. ¿Cuáles eran los oficios destacados para la vestimenta en la ciudad de Buenos Aires? Otro de los libros también de esta editorial es Entre líneas, que es un libro muy interesante para los que les interesa el periodismo y también la moda, porque justamente habla de ese vínculo, cómo se da esa relación desde las primeras revistas de moda hasta la actualidad y cuánto tiene que ver, por ejemplo, con las semanas de la moda y cuánto tiene que ver con la industria. Es un libro que yo le recomiendo a todos los estudiantes de indumentaria, de diseño también, de diseño gráfico, incluso también los que trabajan en publicidad. Cecilia Ferreiroa vivió en Venezuela, vivió en México. Con la democracia volvió a la Argentina. Es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, es escritora y de niña fue una lectora muy apasionada. Eso se nota también, de estas cosas vamos a hablar. Gracias, Cecilia, por estar con nosotros hoy. Muchas gracias, Irene, por la invitación. Encantada, la verdad. Vos dijiste una vez que tu entusiasmo por la lectura comenzó por las mujeres de tu familia. Contame esto. Exactamente, sí. Mi familia es una familia muy lectora y especialmente lo que yo conozco de mi familia son mujeres, porque los hombres, bueno, mi abuelo murió cuando yo era más chica,
Bueno, estaban también los tíos, pero las mujeres tenían mucho peso en mi familia. Y eran unas grandes lectoras que estaban permanentemente leyendo y comentando los libros como si fueran como amigos. Hablaban de los libros de una manera muy cotidiana, nada solemne. Y creo que eso fue lo que más me acercó en un sentido, ver el gusto por la lectura que tenían ellas. El gusto y la pasión, ¿no? Con la que y esos hablaban. Personajes de los que hablaban, ¿eran como miembros de la familia entonces cuando se habla así? Exactamente. Eran como miembros, como amigos que habían venido de visita, porque era sobre todo la casa de mi abuela, que esto es en Argentina, ¿no? Porque nosotros vivimos en México y estuvimos separadas. Pero a la vuelta de Argentina, la casa de mi abuela era un lugar de reunión y de grandes conversaciones. Y mi abuela siempre tenía libros apilados en su mesa, en su gran mesa de la sala, que iba sacando, leyendo y volviendo a poner, y yo estaba siempre también muy atenta a los libros que ella le fascinaban los escritores rusos, tenía una fascinación con la literatura rusa, y cada una de las mujeres de mi familia resaltaba distintas literaturas. Una tía muy querida, que yo tengo su nombre, Cecilia, mi tía Ceci, hablaba de literatura latinoamericana, con mucho interés y pasión. Danos 3 títulos de la literatura mundial que te gustaría recomendarnos hoy. Ah, ¿hoy? Hoy. Bueno, si tengo que decir así rapidísimo, te puedo decir lo que estoy leyendo hoy. Viste que a veces pasa eso. Bueno, uno que no estoy leyendo hoy es Moby Dick, de Melville. Para mí es una lectura larga. Para mí la lectura de Moby Dick fue algo realmente muy... Me abrió un montón de cosas, incluso... esto de la literatura que se va hacia otro lado, ¿no? Porque Melville para mí hace eso. Estoy leyendo Proust, estoy leyendo En busca del tiempo perdido y estoy como también descubriendo otro mundo. Recién voy por el 2.º tomo, con lo cual, bueno... Pero Proust, para entrar en Proust quizás también es Días de lectura. Días de lectura es maravilloso, de Proust, es un libro maravilloso y es sobre la lectura. Te pedí 3 y vamos como 10. Porque entre todos. Bien. No, porque con todos los tomos de En busca del tiempo perdido de Proust, más Moby Dick, más. Bueno, uno más. Uno más, a ver, uno más. Yo creo que Silvina Ocampo para mí es una escritora. Bueno, para mí es la más interesante. La literatura tiene muchas temáticas sobre las cuales se puede abogar y una muy destacable es el medio ambiente. Hablamos con la que se conoce como la loca del tupper. Bueno, mi nombre es Dafna Nudelman, me conocen como la loca del tupper. Bueno, es mi primera feria del libro como autora, entonces es como muy especial y se hacía falta un poco también el evento en estos años que no estuvo. Mi libro Cómo rompimos el mundo y cómo podemos arreglarlo trata de ser una introducción a la educación ambiental porque es un tema que no tenemos educación en esto, no lo aprendemos ni en la primaria ni en la secundaria, lo que aprendemos de biología no es educación ambiental. En el libro lo que hago es un poco una perspectiva histórica para que entendamos cómo llegamos a este punto, porque no es que un día nos despertamos con ganas de romper todo, sino que fueron pasando cosas. Me pareció importante hacer esta perspectiva histórica, entender de qué manera llegamos a esto, obviamente con mucha negligencia y sin saber muchas cosas, pero no necesariamente con una mala intención. Bueno, yo empecé, digamos, con una inquietud ecologista, digamos, desde muy chiquitita. Creo que muchos niños tienen esa inquietud y se les va yendo quizás con el tiempo. Yo sé que en algún punto quedó conmigo, pero volvió con más fuerza por el año 2010, cuando empecé a activar en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo en un proyecto que se llamó Fado Verde, y ahí empecé a llevar a la acción, ¿no? Es decir, bueno, hace falta, hay que reciclar. En el año 2010 nadie reciclaba, pero yo veía que había otros países donde se hacía, y era bueno, traigámoslo a nuestra facultad, que es como nuestro segundo hogar, pasamos muchísimas horas ahí. Entonces, ese fue el paso inicial al activismo para empezar a actuar, y claramente, bueno, mi formación tiene que ver con la comunicación, el activismo necesariamente tiene que ver con la comunicación y difundir. Después pasaron otros proyectos, pero siempre hizo falta comunicar, divulgar, sensibilizar a la gente para que se sume a estas causas. Y cuando arranqué la cuenta La Loca del Tupper en Instagram, en Twitter, empezó como a girar la rueda, empezó también a generar mucho interés y también hubo una concientización,
un nivel de despertar quizás generacional a partir del 2018, quizás con el despertar también de Greta. Eso generó mucho revuelo y hizo que haya mucha gente que no nos vea más como los hippies que nos interesan estas cosas ecológicas que son secundarias o que no importan. Y bueno, realmente empezó a hacer el clic y entrar en tener conciencia de que hay algo que hacer, y ahí empezaron a buscar qué, no cómo. A mí puntualmente me empezó a pasar que después de muchos años de trabajar en temáticas de reciclado y de promover que se recicle más, empecé a darme cuenta que reciclar era muy difícil, era ineficiente y que entonces había que evitar llegar al momento de reciclar, y que teníamos que hacer más importante que reciclar es reducir. Como bien lo explicaba Dafna, nosotros somos parte del problema, pero también somos parte de la solución. Ustedes saben que donde está la cultura está Canalá. Estén muy atentos a todo lo que tenemos para contarles desde acá, desde La Rural, en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Nos vemos luego. Chao. Sebastián Basualdo es periodista y escritor. Publicó su primer libro a los 23 años. Fue parte de los míticos talleres literarios de Abelardo Castillo. Gracias por esta entrevista, y quisiera que comencemos por esos talleres de Abelardo Castillo, por la experiencia. Bueno, imagínate, para mí 20 y pico de años, 21 o 22 años, encontrarme con la posibilidad de hacer un taller con Abelardo, soñado. Y ¿qué te puedo contar de esa experiencia? Así para resumir, la importancia sobre la lectura, ¿no? La importancia le daba, sobre la lectura. Él Sí, mucha pedía que lean mucho. Sí. Un escritor no puede no leer. Y él es muy interesante porque él dividía las lecturas. En uno de sus textos aparece esta idea, las obligatorias, las develadoras, ¿no? Y las formativas. Esas tres clases de lecturas, bueno, y cuando vos ibas a hacer el taller con él, inevitablemente lo primero que hacía era preguntarte qué habías leído, ¿no? Y no solamente si te sabías el título, si realmente habías leído, o sea que conversabas. ¿Tenía como dificultad para aceptar algunas personas, o era como abierto a aceptar a todos los que quisieran formar parte de los talleres, que me imagino que eran muchísima gente? Yo creo que en principio él debía tener un criterio en relación a un concepto del escritor o de la escritora, atravesado por esto que decíamos antes, la lectura fundamentalmente, también esta idea de no apurarse a publicar, ¿no? Sí, hablemos de eso, porque tu primer libro es a los 23 años. Sí. O sea, es un poco contravencional con la idea de Abelardo de que no había que publicar muy joven. Absolutamente. Él era de la idea de que no había que publicar. Cuanto más se retrasara la publicación, pero bueno, yo no le hice caso al maestro. Tuve la oportunidad de publicarlo, no me arrepiento, pero bueno, él lo leyó, me dijo, está muy bien el libro. Me acuerdo que lo primero que me dijo, y creo que lo único, fue: entendí lo que estás intentando hacer. Ah, bueno, ¿no? Vamos así, por ahí. Estoy intentando copiar un poco esa cadencia, ¿no?, que tenía él. Pero bueno, fue una experiencia de publicación. Lo que estás intentando, ¿seguí por ahí? Claro, seguí por ahí. Seguí por ahí. ¿No? Dijiste en una oportunidad que tomaste una decisión crucial en tu vida para lograr el afecto, el cariño de tu padrastro. Y por otro lado, también en el taller de Abelardo lo que querías era el reconocimiento de él, que era esta figura, un poco una figura paterna. Pero comencemos por esa decisión a los 15 años, cuando te inscribís en la Escuela Mecánica de la Armada para que tu padrastro, que era un excombatiente, te quisiera. Sí, y que eso es lo que termina configurando Cuando te vi caer, ¿no?, la novela. Bueno, yo tenía 15 años, barrio de Villa del Parque, un pibe de barrio, común y corriente, pero mi padrastro había estado en Malvinas, era mi héroe. Yo quería que me quisiera, buscaba su reconocimiento. Y ahí surge algo que tiene que ver con la adolescencia, ¿no? Y que, bueno, yo esperaba también que quizás los adultos me lo impidieran. Pero bueno, las veces que lo he hablado me dijeron que yo era un adolescente imposible, así que lo que yo decidiera hacer se iba a terminar haciendo. ¿Y qué hice?
Bueno, decidí que iba a recuperar las Malvinas yo solo, para mi padrastro. Y me inscribo en la Escuela de Mecánica de la Armada, sin saber. Y eso es muy interesante, porque tiene que ver con el contexto de los 90. Sin saber qué había sucedido realmente ahí, ¿no? Y estuve muy poco tiempo, porque me escapo, me voy. Para finalizar, recomendanos 3 libros de la literatura mundial. Bueno, voy a recomendar, para mí, uno fundamental, que en realidad es uno, pero son 4, porque es el Cuarteto de Alejandría, de Lawrence Durrell. Me parece un libro fundamental. Cuento de hadas en Nueva York, de Don Levy. Y Bajo el volcán, de Malcolm Gladwell. Muy bien, muchas gracias Sebastián por este recorrido, muchas gracias por estas recomendaciones y hasta el próximo encuentro.